Bienvenidos mis hermanos a su programa Revelando la Verdad. Eh, Bienvenidos mis hermanos a su programa Revelando la Verdad. Y antes de continuar mis hermanos con este tema que está totalmente importante, que es el purgatorio, queremos darle los saluditos a unas cuantas personas, por ejemplo Norberto Mañón, Dios te bendiga mis hermanos, también a mi esposa Yocari Hilario, que está en sintonía, Dios te bendiga amor, bendiciones. También a Pamela Félix, muchas bendiciones, sigue en sintonía. Y aquellas personas desde Estados Unidos, también de Europa y Centroamérica y Suramérica y desde el Caribe, le mandamos muchas bendiciones mis hermanos. Sigue en sintonía que este tema es totalmente importante para lo que es la salvación del cuerpo de Cristo. Amén, así es. Aprovecho para enviar un pequeño saludo también a mi hermano Yorkie. Que Dios lo bendiga y bendiga también a su beba que está en camino. Amén. Amén. Bueno, antes de irnos a la pausa, Abraham, dejamos una pregunta al aire. Perfecto. Y es las citas bíblicas malinterpretadas que utiliza la Iglesia Grande para así validar o demostrar que el purgatorio se encuentra en la Biblia. Y uno de los versos bíblicos, escuche bien iglesia, puede ir anotando y buscando, es en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 5, en el verso 25 y 26 en adelante. Amén. Se leen de la siguiente manera: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue el juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. O sea, la primera persona que utiliza ese verso bíblico para darle una mala interpretación se llama Tertuliano. Tertuliano junto con Agustín de Hipona y Tomás de Aquino fueron las personas que tomaron esos versos para darle mala interpretación. Según ellos dicen aquí que la cárcel, la cual la Biblia está exponiendo aquí, se refiere nada más y nada menos que a un lugar que está muy distinto y separado del cielo y el infierno, mi hermano Abraham. Y está hablando claramente y está diciendo que la persona que cae ahí tiene que pagar el último centavo. Entonces ahí viene lo que se llama las indulgencias. O sea que tiene que dar supuestamente un dinero para que esa persona pueda salir de esa cárcel, supuestamente. Pero si nos vamos al trasfondo bíblico, nos damos cuenta que esa es una mala interpretación, porque aquí en ningún momento se está hablando de una cárcel, mi hermano Abraham. Se está hablando de un lugar que se encuentra distante entre el cielo y el infierno, que es el purgatorio. Aquí lo que se está hablando es acerca de un hermano que tenga un problema con otro hermano en la iglesia, mi hermano Abraham. Entonces, resulta que el deudor es esa persona que ofendió al hermano. ¿Qué tiene que hacer entonces? Dice que el acreedor, el juez, no estará muy contento hasta que esa persona le pida perdón a su hermano. Es como que yo te ofenda a ti y estamos en la congregación. ¿Cómo tú crees que Dios se sentirá bien sabiendo que tú me has ofendido? Ahí nos vamos entonces a la palabra del Señor que dice: si al llevar tu ofrenda te acuerdas de que tu hermano pecó contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Porque a Dios lo que le interesa es que los hermanos vivamos juntos en armonía. Así es. O sea que aquí hay una mala interpretación bíblica, según ellos, que aquí hay un lugar, una cárcel,
que hasta que no se pague el último centavo, supuestamente no va a salir de ahí. Así es, mi hermano Wilmer, independientemente de que estos tres caballeros, padres de la iglesia grande, y que verdaderamente no podemos negar que implementaron diferentes fundamentos bíblicos que sí contribuyeron con lo que es el beneficio y el crecimiento espiritual de la iglesia, también implementaron diferentes malas interpretaciones bíblicas, que eso es lo que estamos hablando desde semanas antepasadas, y es por la mala interpretación de manera alegórica, mi hermano Wilmer. Amén. Sí, la alegoría. Siempre vamos a hablar sobre la alegoría, mis hermanos. Es que sacar un texto literal y llevarlo a lo simbólico, crear algo que no existe de acuerdo a la Biblia, es alegoría. Y la alegoría, mis hermanos, es un pensamiento filosófico. Es decir, que la alegoría, mis hermanos, es el método de interpretación utilizada por los helenistas o por los griegos al momento de estudiar lo que es la filosofía. Amén, Abraham. Otro verso, Abraham, importante es en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 32. Mateo capítulo 12, verso 32, rapidito. Hermanos, si tiene algún apunte, algo ahí, anote y analícelo cuidadosamente en su casa. Mateo 12, 32, Abraham. Dicen de la siguiente manera: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Que dice que cualquiera blasfemia contra el Hijo del Hombre es perdonada, pero en contra del Espíritu Santo no será perdonada ni en esta ni en el siglo venidero. ¿No es así? Así es. Según ellos, dice que el siglo venidero, hay esa palabrita, siglo venidero, para ellos ese siglo venidero se refiere a nada más y a nada menos que al purgatorio. En pocas palabras, ellos están diciendo que así como hay pecados que son perdonados en esta tierra, hay otros que son perdonados en el siglo venidero. Entonces quiere decir que en el purgatorio, cuando una persona muere o fallece, en el purgatorio se terminan de expiar los pecados que había cometido estando en vida. Entonces, si nos vamos a las Sagradas Escrituras, la palabra está diciendo, ese siglo venidero, cuando dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿qué es blasfemar? Blasfemar no es simplemente usted decir una palabra descompuesta, ofender al Espíritu Santo. Blasfemar quiere decir una negación total de la persona del Espíritu Santo para la salvación de su alma. En pocas palabras, es alejar, es dar por inexistente la persona del Espíritu Santo en su vida. Entonces, la palabra venidero o siglo venidero se está refiriendo a que a la venida del Mesías. Y como sabemos, nuestro hermano Abraham, la venida de Cristo, ¿para qué es? ¿Para perdonar pecado? No, para juicio. Porque ahí viene Cristo, ¿a qué? A traer juicio a la tierra. Eso es en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo los pecados van a ser perdonados en el siglo venidero? Si el siglo venidero se está refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo para venir a juzgar la tierra. Así es, mi hermano Wilmer. No voy a profundizar mucho en este texto, porque este texto es totalmente complejo. Pero sí voy a hablar un poco sobre este texto, mi hermano Wilmer. Como tú dices, si nosotros analizamos todo el contexto del verso 32, dice, ni en el siglo, ni en este siglo presente, artículo presente, verbo presente, ni en este siglo, ni en el venidero, tiempo futuro. Es decir, ahí lo que está denotando tiempo, no lugar. Para poder comprender esto no hay que ser un literario, ni un filósofo, ni un historiador, ni un teólogo. Es decir, para poder comprender esto simplemente hay que usar el razonamiento lógico y razonable y leerlo. Entonces, mis hermanos, esta mala interpretación que han realizado la iglesia grande es una mala interpretación, no un poco, muy ignorante, mi hermano Wilmer. Realmente. Muy ignorante, porque no podemos negar que la iglesia grande tiene personas pensantes,
tiene personas doctas, personas conocedores de la ley, pero lamentablemente es una mala interpretación muy inaudita, que no debería de ser, porque es fácil, ni en este siglo, es decir, tiempo presente, ni en el venidero, tiempo futuro, es decir, ahí en ningún momento está notando un lugar, simplemente está notando tiempo, está hablando con referencia del tiempo, mis hermanos. Entonces, cuando un texto así, tan fácil, literal, lo interpretan algo simbólico, algo que no es, también es alegorizar. Amén. Y distorsiona así lo que es el contexto mismo. Así es. Entonces, otro de los versos, Abraham, rapidito, Primera de Corintios 3:15. Primera de Corintios 3:15, hermanos. Y ahí sí quiero hacer un poco de hincapié, de manera breve, acerca de lo que ellos dicen acerca del fuego purificador. Primera de Corintios 3:15. 3:15 dice de la siguiente manera: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Amén. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo, hermano, ponga mucha atención. Está hablando de que el fuego probará la obra de quién, de cada uno de nosotros los cristianos. Exacto. Entonces, según la iglesia grande, ese fuego purificador se está refiriendo a los pecados, escucha bien, hermano Abraham, que serán pasados por fuego y purificados, y la persona así puede ser salva. Pero si nos vamos al texto, dice claramente que las obras de cada uno será pasado por fuego, pero nosotros seremos salvos como quiera, porque aquí se está hablando de un juicio contra nosotros los cristianos, pero no es un juicio para salvación, es un juicio de recompensa, mi hermano Abraham, porque cada quien que trabaja aquí en la tierra de parte del Señor recibirá una recompensa, y esa recompensa será probada delante de la presencia del Señor. Si tu recompensa o tu trabajo fue de manera figurativa como la hojarasca, ¿qué va a pasar, Abraham? Será quemado. Así es. Realmente hay que reconocer, hermano, en el pueblo de Dios hay gente que trabaja, hay gente que se dedica a la obra en cuerpo y alma, hay gente que ama y le apasiona la cosa de Dios. Entonces no podemos decir que aquel que trabaje mucho en la obra del Señor, como aquel que no trabaja mucho, Abraham, quizá por el tiempo, recibirán la misma recompensa. No puede ser así. Así es. Eso sería algo injusto. Entonces aquí lo que se está hablando, amado, es sobre la obra de cada uno será probada delante de Dios, y el que resista aquella prueba o la obra de aquel resista, entonces recibirá la recompensa. Así es, mi hermano Wilmer. Como estaba hablando anteriormente, que son interpretaciones un poco ignorantes, y me excusan la expresión, porque son interpretaciones que lamentablemente se escuchan como de un niño, porque es que cómo pueden transformar un hecho literario a algo tan antibíblico, mis hermanos. Porque una de las maneras para comprender un texto es ir al contexto anterior y luego al contexto posterior. Entonces muchas veces eliminan el contexto anterior, el contexto posterior, eliminan la historicidad, eliminan los elementos culturales, y de allí viene lo que es la alegoría, y lo interpretan de acuerdo a su pensamiento, mi hermano Wilmer. Amén. Y es una mala interpretación bíblica. Pero también, mis hermanos, tenemos textos importantes que ayudan con la revelación de que el purgatorio no existe. Por ejemplo, vamos a buscar Romanos capítulo 5, verso 8 y hasta el verso 10. Romanos capítulo 5, verso 8 hasta el verso 10. Mis hermanos, lo pueden buscar, lo pueden anotar, que esto es totalmente importante, no solamente para su vida espiritual, sino para la ayuda de otros, porque de igual manera usted puede, por ejemplo, tomar esto y enseñarlo en el trabajo, puede enseñarlo en su casa, en su hogar, en la universidad, en otros lugares, incluso en la misma congregación. Amén. Romanos capítulo 5, verso 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Tú sabes lo que significa ese texto, mi hermano Wilmer? Significa que la sangre de Cristo tiene todos los principios legales para borrar nuestro pecado. Amén. Es decir, no hay nada en este mundo, no hay lugar, no hay personaje que pueda borrar los pecados que hemos cometido, mi hermano Wilmer. Solamente la sangre de Cristo. Tanto así, mi hermano, que en el capítulo 1 del verso 3 del capítulo o del libro de Efesios, el apóstol Pablo habla que la sangre de Cristo fue algo que fue establecido antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santo y para ser salvo. Entonces, la sangre de Cristo representa la aniquilación total del pecado, pero en el momento cuando la persona se arrepiente. Ojo con esto. Tus pecados serán perdonados cuando tú te arrepientes de corazón. ¿Entiendes? Eso de purgatorio no existe. Porque cuando nosotros hablamos e implementamos el purgatorio como principio principal de la eliminación de tu pecado después de la muerte, estamos diciendo en pocas palabras que la muerte de Cristo fue en vano, Wilmer. Amén. Que la sangre de Cristo no tiene valor, que la sangre de Cristo no tiene la validez legal para borrar tus pecados. Y la sangre de Cristo tiene tanta validez que no solamente de los tiempos antiguos tuvo validez, sino desde los tiempos presentes hasta los tiempos de la eternidad tendrá validez. Amén. Entonces, este texto, perdón Wilmer, este texto está deteriorando, eliminando totalmente lo que es la veracidad o la mentira que es el purgatorio. Amén. Otro verso, Abraham, que refuta eso. Romanos 10, verso 12 al 14. Perfecto. Amén. Hebreos, ¿verdad? Amén. Hebreos capítulo 10, versos 12 a 14. Dice de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Wow. Con una, mi hermano, oiga qué texto. Porque con una sola ofrenda, es decir, con la muerte, hizo perfecto para siempre a los santificados. Wow, Wow. qué texto. Eso quiere decir que el solo sacrificio de Cristo hizo perfecto que todos nuestros pecados fuesen perdonados y pudiésemos recibir lo que es la justificación y santificación. Y aquí se cae o se desbarata completamente la doctrina del purgatorio, que dice que Cristo murió, ¿es verdad? Sí. Resucitó y está sentado. O sea, Cristo no fue para un lugar de purgatorio. Y dice la Biblia que Cristo cargó nuestros pecados. No que Cristo fue un pecador, hermano. Estoy aclarando esto. Él cargó nuestros pecados. Se hizo maldito porque la Biblia dice que maldito es aquel que es colgado en un madero. Entonces vemos que Cristo cuando muere, ¿qué hace? Desciende a las profundidades y hace que todo aquel que sus pecados habían sido incurrentes delante de Dios ya desaparecen, mi hermano Abraham. Y ahora está donde, sentado a la diestra de Dios. Hermano Wilmer, cuando tú dices que fue maldito dos veces. Quiero aquí dar un pequeño ejemplo. Fue maldito dos veces. Maldito número uno. ¿Por qué maldito? Porque de manera literal, cultural, morir en un madero era la peor muerte implementada por Roma. Era una maldición marcada, no solamente en ti, sino en toda tu familia. Número dos, fue maldito también, mis hermanos, porque adoptó todo el pecado de la humanidad, desde Adán hasta nuestro tiempo, mi hermano Wilmer. Wow, o sea que, independientemente del madero, que es algo insignificante, material o tangible o literal, que eso se desvanece, la maldición más fuerte fue que él adoptó, absorbió todo el pecado de la humanidad, mi hermano Wilmer. Por eso fue que él dijo, Elí, Elí, lama sabactini, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Porque en ese momento de trayectoria, cuando él adoptó todo el pecado de la humanidad, hubo una desconexión entre el espíritu de Jesús y el espíritu del Padre. Por eso se hizo maldito. Hubo una transacción de pecado, Así en pocas es, palabras. así es.
Mi hermano Wilmer, ya casi estamos terminando. Quiero por favor que busquen Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Amén, dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Wow, Wilmer. O sea que nadie, oye, no hay una persona en el mundo desde los tiempos antiguos hasta hoy que no sea perdonado por su sangre, Wilmer. Es decir, ninguna persona va al purgatorio. La sangre de Cristo, su muerte, que es lo más importante. Iglesia, quiero que por favor ponga atención con esto. Lo más importante del mundo no fueron los milagros realizados por los profetas. Y esto es importante, Wilmer. Amén. Pero no fueron ellos. Lo más importante en el mundo no fueron los milagros, las palabras, nada en el mundo. No hay nada en el mundo más importante que la muerte de Cristo. Lo que hace un antes y un después fue la muerte y la resurrección de Cristo, mi hermano Wilmer. Claro. La sangre de Cristo es que nos limpia de todo pecado. Wow. Y la sangre de Cristo, mis hermanos, es lo que va a implementar, incluso lo que nos va a santificar para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué Pablo dice? Pablo dice claramente, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Así es. O sea que la muerte y resurrección de Cristo fue la victoria que culminó con Satanás en la cruz del Calvario, profecía que se le fue declarada a Adán en el principio, que la serpiente lo heriría en el calcañar, mas él lo heriría en la cabeza. Cuando la iglesia grande enseña sobre el purgatorio, lamentablemente, aunque no lo crean, están eliminando, están minimizando la muerte y la resurrección de Cristo. Están diciendo en pocas palabras que la resurrección de Cristo no tiene toda la validez legal para poder perdonar los pecados del ser humano. Amén. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Entonces Wilmer, el sacrificio de Cristo fue en vano. Entonces toda esa sangre, todo ese dolor, mi hermano, no hubo en el mundo una persona que haya sufrido una muerte tan atroz como Jesús. Amén. Porque Jesús no solamente fue crucificado, fue torturado. Voy a hablar un poco, voy a ser un poco más enfático en la muerte. Mis hermanos, en el mundo no hay una sola persona que haya resistido o que pueda resistir el 40% de todo lo que pasó Jesús en la cruz del Calvario. Lo voy a repetir. En el mundo no hay un ser humano que tenga la capacidad biológica innata de soportar todos los grados, todo el dolor, todo el sacrificio que obtuvo Jesús. Entonces Jesús pasó por esto porque era Dios. Y todo este dolor que ningún humano puede pasar, lo soportó Jesús. Amén. Entonces, cuando un católico, quiero mencionar esto, cuando un católico, mis hermanos, dice que el purgatorio es real, están desahuciando lo que sí es verdad, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Quiero, Abraham, terminar ya con este verso, el que leímos al principio, Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, escuche bien, de toda maldad. Así es. O sea que no hay necesidad de usted ir a confesarse delante de un sacerdote para que Dios lo perdone, porque solamente con confesarse ante Jesucristo nuestro Señor ya recibe perdón, porque la Biblia dice claramente: solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Así es. Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Más nada. Así es, mis hermanos, hasta aquí llegamos con este programa Revelando la Verdad. Esperemos que nosotros podamos, que ustedes hayan entendido perfectamente lo que es estas palabras, mis hermanos. Estas palabras de edificación con este tema tan importante que es el purgatorio. Escríbenos a nuestra cuenta de YouTube, nuestra cuenta de página de Facebook como Ministerio Revelando la Verdad. Deje también su número telefónico para poder agregarlo a nuestro grupo de WhatsApp. Y también puede escribir al correo electrónico directamente de la emisora del pastor Jonathan Stu. Amén, así es, amados hermanos. Le damos muchas gracias por escucharnos y compartir con nosotros estos maravillosos momentos y minutos que pasamos juntos. Nada, Dios le bendiga grandemente. Suscríbanse por favor y compartan
estos videos para que personas sean edificadas también, hermano, porque mire, hay muchas personas allá afuera que están con un error doctrinal en la cabeza. Entonces, sobre nosotros cae la responsabilidad como defensores de la fe hacer llegar esta palabra. Así es. Así que nada, Dios le bendiga grandemente. Hasta una próxima entrega. Shalom Alejem. Amén.